¿No sabes qué hacer para el almuerzo o la cena y que sea súper delicioso? Hoy día te voy a enseñar a hacer un pollo en salsa teriyaki. Bienvenidos nuevamente, cocineros. Hoy día les traigo uno de esos platos que son súper rápidos, deliciosos y que a todos nos encanta. Vamos a hacer un delicioso pollo teriyaki y los ingredientes que yo voy a usar son salsa de soya oscura, salsa de soya clara. También este plato lleva mirin o sake, pero si ustedes no tienen pueden reemplazarlo como yo, que estoy usando vinagre blanco. Vamos a añadir también salsa de ostión, azúcar, jengibre o kion y por supuesto el ajo. Esta salsa es tan fácil que solamente necesitamos mezclar todos los ingredientes. Empezamos colocando el ajo picado, también el jengibre picado, cubitos bien pequeñitos. Voy a agregarle aquí el vinagre o también puede ser mirin o sake. Luego vamos a añadir la salsa de soya oscura, también la salsa de soya clara. Si ustedes no tienen, no se preocupen, simplemente usen la salsa de soya que tengan en casa. Mientras vamos a ir mezclando, por último le vamos a agregar el azúcar, que esto va a ayudarnos a que se reduzca y le quede un brillo excelente a nuestra salsa teriyaki. Vamos a reservar esta salsa o colocarla a un lado y ahora vamos a condimentar el pollo. Yo estoy usando el encuentro, simplemente le voy a agregar sal y pimienta. Luego vamos a pasarlo un poquito por harina, ya que al momento de sellarla, esta nos va a ayudar a darle más ligazón a la salsa teriyaki. Nuestras piezas de pollo ya están listas, ahora sí vamos a llevarlos a sellar. Aproximadamente yo lo voy a sellar por unos 4 minutitos por lado. Recuerden que el aceite tiene que estar muy caliente para que les quede una costra muy bonita en la piel. Ahora vamos a voltear las piezas de pollo y vamos a sellarla por unos 4 minutitos más. En este instante, cuando ya haya sellado por las dos caras, vamos a agregarle nuestra salsa teriyaki que tiene un aroma súper delicioso. Esta receta, amigos, es una receta infalible. Yo mínimo lo preparo 2 veces a la semana y más aún cuando no tengo tiempo y mis hijos pues ya quieren comer algo delicioso. Este plato lo podemos acompañar con arroz, con papas sancochadas, con ensaladas o también verduras cocidas. Quedan muy deli. Una vez que toda la salsa ya esté en nuestra sartén o olla, vamos a cocinarlo hasta que se reduzca. Yo le voy a dar unos 5 minutitos por cada lado de nuestras piezas de pollo. Esto va a depender mucho también del tamaño de la pieza que están usando. Luego de esos minutitos yo le voy a agregar un poquito de la parte verde de la cebolla china. Ustedes aquí tienen la libertad de agregarle las verduras que deseen, puede ser pimiento o verduras chinas como el pak choi, brócoli, holantao, frijolitos chinos, lo que ustedes quieran. Nuestra salsa teriyaki ya está quedando en su punto, ahora sí es momento de servir. Yo voy a acompañar este delicioso plato con arroz blanco y también brócoli. Y si quieren darle un toque más bonito, pueden colocarle semillas de ajonjolí. Buen provecho. ¡Chao!